Well, let's see how we can put Ignatian spirituality into practice. Así que veamos ahora cómo esta espiritualidad de Ignacio de Loyola se puede poner en práctica. The man on the screen here is Robert Schuller. Ahora, el hombre aquí en el cuadro se llama Robert Schuller. And his philosophy has introduced a totally new paradigm into Christian thinking. Y su filosofía ha introducido una manera de pensar, un paradigma totalmente nuevo en la manera de pensar cristiana. Paul Yonggi Cho, Ahora, Paul Yonggi Cho, who heads the largest church in South Korea, que dirige la iglesia más grande en el sur de Corea, wrote a book called The Fourth Dimension, escribió un libro llamado La Cuarta Dimensión, and Robert Schuller wrote the foreword. y Robert Schuller escribió la introducción a este libro. And he says the following about visualization. Y escribe lo siguiente sobre el tema de la visualización. I discovered the reality of that dynamic dimension in prayer that comes through visualizing. Yo he descubierto la realidad de esta dinámica dimensión, la cuarta, que viene con la oración, y la oración que viene por medio de la visualización. Don't try to understand it, just start to enjoy it. It's true, it works, I tried it. No traten de entender cómo funciona, simplemente empiezan a gozar de ella, es verdad y funciona, y yo la he probado. Visualization, according to Michael Yapko, a psychologist, is hypnotic. Ahora, la visualización, según un psicólogo, Michael Yapko, es en realidad hipnótica. Many therapists aren't even aware they're doing hypnosis. Muchos terapeutas ni se dan cuenta que están haciendo o practicando la hipnosis. They're doing what they call guided imagery, Ellos están haciendo lo que se llama imaginación guiada, which is visualization, que en realidad no es nada más que visualización or guided meditation. o meditación guiada. And these are mainstream hypnotic techniques. Y estas son todas técnicas hipnóticas utilizadas comúnmente. Now, where did we find this? ¿Dónde encontramos esto? It was in the spiritual exercises of Ignatius Loyola. Lo encontramos en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Now, let's see how it links up with modern psychology. Así que veamos cómo todo eso se conecta también con la psicología moderna. This comes from the Memories, Dreams and Reflections of Carl Jung. Esto viene del libro de Carl Jung, Memorias, Sueños y Reflexiones. And he had mystical experiences. Y él tuvo experiencias místicas. Now, how did you do this? ¿Y cómo logró esto? It says here, Jung used visual techniques that he has found helps him to go deeper into active imagination. Jung utiliza técnicas de visualización que él ha encontrado, lo ayudan para ingresar de manera más profunda en la imaginación activa. And he calls this a realistic visualization. Y él llama esto una visualización realística. And then he tells the story of one of these experiences. Y él después cuenta el relato de una de estas experiencias. He's imagining he's going down into a deep abyss. Y él se imagina que está bajando en un profundo abismo. And then he meets two figures. Y después se encuentra con dos personas, caracteres. And the one turns out to be the biblical figure Elijah. Y después uno ocurre ser la figura bíblica del profeta Elías. And the other one is Salome. Y la otra es Salomé. And he says to himself, what a strange couple. Y él se dice, pues qué pareja extraña. But Elijah tells Jung that he and Salome belong together for all eternity. Pero Elías le dice a Jung que él y Salomé se pertenecen como juntos para toda la eternidad. This is fascinating. Ahora esto es como medio fascinante. Who was Salome? ¿Quién era Salomé? Salome is the one who danced before Herod and asked for the head of John the Baptist. Se acordarán que Salomé era la hija de Herodías que bailó enfrente de Herodes y le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. That's the epitome of evil. Esto es lo más malo que ocurrió. Elijah is the one who stood for God and the principles of God, the epitome of good. Y Elías es el que representaba a Dios y los principios de Dios, representaba el bien. So good and evil here are linked together for all eternity. Así que aquí el mal y el bien están juntos para el resto de la eternidad. This is yin-yang philosophy. Esta es la filosofía del yin y yang. This is Luciferian philosophy. Filosofía luciferina. Now let's jump to a Jesuit webpage, St. Louis University, which is Jesuit.
Así que vayamos ahora a un sitio web católico jesuita, a la Universidad de St. Louis. And here we have a discussion about Carl Jung and the spiritual exercises of Ignatius Loyola. Y aquí hay una discusión sobre Carl Jung y los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Now let's just look at who the presenter is. Y veamos quién es el presentador. It's Anthony Moore. Él se llama Anthony Moore. He is the specialist assistant to the president of Georgetown University. Ahora, él es el asistente especial al presidente de Georgetown, de la Universidad de Georgetown. These are the most prestigious Jesuit universities in the United States. Esta es una de las más prestigiosas universidades jesuitas en los Estados Unidos. In fact, the president of the United States has to always present a speech at Georgetown University. De hecho, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica siempre tiene que dar un discurso a la Universidad de Georgetown. He asks the question, what have a 20th century Swiss psychoanalyst and a 16th century Spanish mystic have to say to each other? Y plantea la pregunta, ¿qué tiene que ver uno psicólogo del siglo XX, que es suizo, con un místico español del siglo XVI, que tiene que decirse el uno al otro? He says, Carl Jung offers a uniquely compatible psychological framework for understanding the dynamics of the spiritual exercises of Ignatius Loyola. Dice que Carl Jung ofrece un contexto psicológico únicamente compatible para entender las dinámicas de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. So this discernment of spirits and the movement of self towards wholeness. Así que discernir los espíritus y el movimiento del yo hacia esta plenitud. This is the embodiment of the entire New Age philosophy. Así que aquí estamos incorporando toda la filosofía de la nueva era. Here you have psychology and spirituality blended into one. Así que uno encuentra aquí psicología y espiritualidad que se fusionan en uno. It is the practice of Jungian active imagination. Así que esta es una práctica de lo que es la imaginación activa que proponía Jung. And Ignatian contemplation. Y al mismo tiempo la contemplación que promovía Ignacio de Loyola. This is deep Catholicism and occultism in mystery union. Así que este es el profundo ocultismo y el profundo catolicismo en esta unión misteriosa. Now, let's jump from there Ahora. to, let's say, Oprah Winfrey. Ahora, de ese contexto, vayamos un momento ahora a mirar, por ejemplo, Oprah Winfrey. I want to show you that this spirituality is not just Christian orientated or religiously orientated. Una presentadora de televisión norteamericana, y les quiero mostrar que esta espiritualidad no es necesariamente solamente con una orientación cristiana. It has become a universal philosophy. Se ha convertido en una filosofía universal. And so whether you go to church or whether you do not go to church, you could be embracing this philosophy without knowing it. Así que sea que uno vaya a la iglesia o sea que uno no asista a una iglesia, uno pudiera darle como quiera el bienvenido a este tipo de filosofía. Here on her webpage, she supports a course in miracles. Así que en su sitio web, Oprah Winfrey apoya un curso en milagros, Which is a self-study program in spiritual psychotherapy. que es un estudio personal sobre la psicoterapia espiritual. It is about psychological mind training. Y es un curso de entrenamiento psicológico de la mente. Now, when I was still involved with the occult world, Ahora, cuando yo aún estaba involucrado en el mundo del ocultismo, the course in miracles, which is a channeled work, by the way, el curso en milagros, que de hecho es algo que se hace con una persona que hace canalización, se comunica con los espíritus, trains one to become an alter Christos, another Christ. este curso enseña que alguien se convierta en un alter Cristo, es decir, en otro Cristo. It denies that we need Jesus Christ for salvation. Y niega que nosotros necesitamos a Jesucristo para la salvación. It says, for example, you have no need for help to get to heaven because you've never left it. Y dice, no necesitas ninguna ayuda para llegar al cielo porque nunca has dejado el cielo en realidad. Now, what techniques do they use? Ahora, ¿cuáles son las técnicas que ellos usan? The power of meditation. El poder de la meditación.
Here she is with life coach. Así que aquí la encontramos con su entrenador personal. So even in the church setup, they will start introducing what they call a coach. Así que también en el contexto de iglesia ellos empezarán a introducir lo que ellos llaman un entrenador Or a spiritual director. o un director espiritual. And then they have this conversation with each other, Oprah and Cheryl. Y después estas dos personas, Oprah, la presentadora, y Cheryl, la entrenadora, tienen esta conversación juntas And they talk about this 5-minute quiet time. y hablan de este tiempo a solas de 5 minutos. And they're going to have meditation, namely guided visualization. Y dicen que durante este periodo van a tener meditación y después dicen, es una visualización guiada. And Oprah says you will be surprised by the discipline that comes from doing it on a regular basis. Y dice Oprah Winfrey, la presentadora de televisión, dice, uno se sorprenderá del tipo de disciplina que uno adquiere cuando hace esto de manera regular. So this Ignatian spirituality Así que esta espiritualidad de Ignacio de Loyola is not just confined to the church. no está simplemente limitada en el contexto de la iglesia. It is a universal philosophy. Es una filosofía universal. Let's go to world sport. Vayamos mirando los deportes mundiales. This is the official webpage of the Beijing Olympics. Esta es el sitio web oficial de las Olimpiadas en Pekín. And let's see how the athletes are trained to be spiritually fit for what they are doing. Y veamos cómo se entrenan los atletas para ser preparados de manera espiritual para lo que hacen. Let's first see this quote over here Antes de hacer esto, miremos a esta cita on the Jesuits and sport. sobre los jesuitas y el deporte. They're the ones in the government. Ellos son los que se encuentran en el gobierno, dice esta cita, They're the ones behind professional sport. y se encuentran también atrás de los deportes profesionales. And then they mention a few clubs. The owner of the Pittsburgh Steelers is the Knights of Malta, Detroit Lions, Knights of Malta, etc., etc. Y después se mencionan algunos clubes de deporte y mencionan cómo los que tienen digamos, les pertenecen esos clubes son, por ejemplo, los Caballeros de Malta, etcétera, etcétera. So what they want to do is they want to get the people hooped up on this hoopla over games and sport while they're busy creating a tyranny. Y lo que quieren ellos es que las personas se ponen todas enfáticas sobre todo este asunto de juegos y deportes, mientras que ellos por atrás están creando una tiranía. Well, so says this author. Bueno, esto lo dice este autor. Now let's just have a look at sport training. Ahora veamos un poco la cuestión del entrenamiento de deportes. If you want to become a triathlon athlete, Si uno se quiere convertir en un atleta que practica el triatlón, there you have positive thinking. Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. uno encuentra el concepto de el pensar positivo, todo lo que la mente puede concebir y creer también puede alcanzar. Visualization is the best method for programming yourself. Y dicen aquí que la visualización es el mejor método para programarse a uno mismo, dice. I just want to show this has nothing to do with religion. Ahora, lo que quiero demostrar acá es que todo este asunto no tiene nada que ver con la religión. And your body will follow. Y dice que el cuerpo, en cuanto ha visualizado eso y cree que es posible, va a seguir. So effective visualization helps you to overcome your problems. Así que una visualización efectiva ayuda a una persona a vencer sus problemas. And here is the technique they use. Y aquí hay la técnica que utilizan. Hypnotic recordings. Dice que hay grabaciones hipnóticas. And you listen to this every day and they become more powerful. Y si uno escucha estos asuntos, esas cintas cada día, se convertirán en más potentes. You can even do it while you're asleep Y uno lo puede hacer hasta cuando uno está dormido, because you'll have subliminal benefits. porque uno va a tener beneficios subliminales, dice. Well, let's see what you do when you go swimming. Así que, ¿qué hace uno cuando va a nadar? Mind training for swimmers. Aquí es el entrenamiento mental para nadadores. What do they use? Que Visualization. utilizan visualización, Specially tailored for swimmers. que está especialmente formateada para nadadores. Obviously, you don't want to go into a trance while you're swimming. You could just drown, right? Obviamente uno no quiere entrar en un trance cuando está nadando porque se ahogaría, ¿correcto? And who are the ones who do the training? ¿Y quiénes son los que hacen ese entrenamiento? Well, here's one of the gentlemen involved, Diploma of Clinical Hypnosis, Aquí está una de las personas involucradas en un diploma de hipnosis clínica. Director of its Mind Over Matter. Un director de esa organización que es la
profundamente sobre la materia. That sounds like Robert Schuller. Me parece mucho como Robert Schuller que vimos al comienzo. Here's another one, Dr. J. Granat, psychotherapist. Aquí hay otra persona que se llama Granat, un doctor que es un psicoterapista. He trains golfers, tennis players, baseball players, basketball, etc., etc. Así que él entrena un sinfín de deportistas, de golf, de tenis, de béisbol, básquetbol, etcétera, etcétera. Professional athletes. Y atletas profesionales. And what is he? A psychotherapist, a hypnotherapist. Y que es él, un psicoterapeuta y un terapeuta que practica la hipnosis. He's the coach of champions. Y él es entrenador para campeones. And hypnosis and university professor. Y también practica la hipnosis y es un profesor de universidad. Here's another one who trains Olympic athletes. Aquí hay otro que entrena a atletas olímpicos. What does he do? Clinical psychologist. Otra vez un psicólogo clínico. Works with Olympic athletes. Trabaja con los atletas de las Olimpiadas. What do they use? Y Visualization. que utilizan la visualización. Image streaming. Lo que es el hacer pasar imágenes enfrente de la mente. These have become mainstream techniques. They're all based on Ignatian spirituality. Así que todas esas técnicas se han convertido en técnicas para todos y están todas basadas sobre el concepto de espiritualidad de Ignacio de Loyola. So you find it in the sports world. Así que uno lo encuentra en el mundo de los deportes You find it in the entertainment world. y uno lo encuentra en el mundo del entretenimiento. Let's go to the New Age. Y vayamos ahora a la nueva era. This is the Ascended Masters Center. Así que ese es el centro para los maestros ascendidos. True visualization. I am discourses. La verdadera visualización, dicen ellos, los discursos del yo soy. True visualization is God's attribute and power of sight acting in the minds of men. Dice que la verdadera visualización es el atributo de Dios y el poder de poder ver, digamos, mirar que actúan en la mente del hombre. So you picture these pictures consciously, Así que uno se imagina estos cuadros de manera consciente and it's the most powerful means of bringing it into his visible, tangible experience. y es la manera más potente de hacer que estos asuntos vayan en su visión visible y tangible y que se vuelva en una experiencia. So as soon as it becomes a literal experience, Así que en cuanto se convierten todos esos asuntos en una experiencia literal, in your visualization you can actually witness it. en la visualización de una persona, la persona puede de hecho ver todos estos asuntos, Then it contradicts the definition of faith in Hebrews. pero esto contradice la definición que vimos en el capítulo de Hebreos en la Biblia. This is not from above, this is from below. Esto no es algo que viene de arriba, es algo que viene de abajo. So these techniques are universal techniques now, Ahora, todas estas técnicas son técnicas universales, and if you bring them into the church, y si uno hace que ingresen a la iglesia, then the world is ready for unity. así que el mundo ya se está convirtiendo y preparando para la unidad. Even Dave Hunt already admitted that visualization is an occult technique. Hasta Dave Hunt ya había admitido que la visualización es de hecho una técnica oculta. Now let's go to Robert Schuller and see what happens in the church. Regresemos otra vez a Robert Schuller y veamos lo que ocurre en la iglesia. Robert Schuller says you don't know what power you have within you. Robert Schuller dice, uno no sabe el poder que tiene en sí mismo. You can make the world whatever you want it to be. Uno puede hacer que el mundo sea o se vea exactamente como uno lo ve o concibe en su cabeza. And that meditation is the harnessing by human means of God's divine laws. Y que la meditación es el apoderarse de manera con medios humanos de las leyes divinas. So where's the power? Ahora, ¿dónde sale este poder? The power is here within you. El poder es dentro de uno mismo. And you can grasp hold of it. Y uno se puede apoderar de lo de Dios. In the Bible, the power is with Christ, Pero en la Biblia el poder está en Cristo. and He can impart it. Y Cristo puede impartir, puede dar ese poder. He says the most effective mantras employ the M sound. Dice que las mantras más eficaces utilizan el sonido de la M. So you use the I am Así sound. que uno utiliza los sonidos que tienen que ver con esa M como o en inglés I am, yo soy, que tiene que ver con la M también. This is mystic chanting.
Así que esto es un cantar místico. He says, move into mighty moods of meditation. Y dice, muévanse en esos estadios mentales potentes de meditación. Draw energy from centers of sacred solitude. Y reciban energía de estos centros de solitud sagrada. Now we're on dangerous ground. Ahora nos encontramos en un lugar peligroso. In the monastic system, a monk used to go and sit in a cell. En el sistema monástico, un monje solía ir y sentarse en una celda. And in that sacred solitude, Y en ese lugar de solitud sagrada, he could, by active imagination, experience all of these phenomena. en esa soledad sagrada, él podía, por medio de su imaginación activa, tener experiencia con todos estos fenómenos. Serenity and silence. Dice serenidad y silencio. Now, we have to draw the line very carefully here. Así que aquí tenemos que trazar una línea de manera muy cuidadosa. There's nothing wrong with a quiet hour with God. No hay nada malo en tener un momento o una hora de calma y paz con Dios. It is to be encouraged. Eso tiene que ser animado. There's nothing wrong with listening. Y no hay nada de malo en escuchar. But when it gets this occult dimension, then it becomes dangerous. Pero cuando todo esto recibe esa dimensión oculta, se vuelve en algo peligroso. Because when I come into this conversation, just like Jung came into a literal conversation, Porque cuando yo ingreso a ese tipo de diálogo, así como lo hizo el psicólogo Jung, que empezó a tener una conversación literal, what could that spirit be telling me? ¿qué podría decirme ese espíritu? That spirit could be telling me, you don't have to keep the Sabbath. Ese espíritu me podría decir, tú no tienes que guardar el sábado. We can all be universally happy. Podemos ser todos universalmente contentos. Come alive in this garden of prayer called meditation. Y dice, aquí háganse vivos en este jardín que se llama meditación. The New Agers have it, let us Christians take it too. That's what he says. Los de la nueva era lo tienen y nosotros cristianos también tendríamos que encontrarlo, dice él. Now, true meditation is always word-based Ahora, la meditación verdadera está siempre basada sobre la Biblia and not image-based. y no está basada sobre imágenes. Psalm says, my eyes prevent the night watches that I might meditate in thy word. Y dice Salmos 119, 148 que mis ojos se van a quedar despiertos para que yo pueda meditar en tu palabra. I will meditate on all thy works. Yo voy a meditar, Salmos 67, 12, yo voy a meditar sobre todas tus obras. And that means to ponder. Y meditar en el hebreo significa reflexionar sobre lo que está ocurriendo. It can even mean to talk about it, to preach about it. Y claro, eso puede significar también hablar sobre eso, predicar sobre eso. Nowhere does it imply an occult experience. Y en ningún lado se está hablando de una experiencia oculta. Now let's go to the next step. Ahora vayamos al próximo paso. Schuller says in his work, Self-Esteem, the New Reformation, Y Schuller en su obra Estima de sí mismo, la nueva reforma, dice that the church's problem is that it had a God-centered theology for centuries when it needs a man-centered one. que el problema de la iglesia es que ha tenido una teología centrada en Dios por siglos y lo que necesita es una teología centrada en el ser humano. This is fascinating. Ahora, esto es algo fascinante. We need a man-centered theology and not a God-centered theology. Necesitamos una teología centrada sobre el ser humano y no una teología centrada sobre Dios. I wonder where he could have gotten an idea like that. Yo me pregunto dónde él adquirió una idea parecida. Schuller, can you help us? Schuller nos puede decir de dónde viene esta idea. This is the conclusion of Vatican II, and Pope Paul VI told the bishops the following. Esta es la conclusión al Concilio de Vaticano II y el Papa Pablo VI dijo a los obispos que participaron lo siguiente. Well, it comes from an excellent source, it cannot be denied. Malachi Martin said it. Y viene de una fuente excelente, Malachi Martin lo dijo. The church had decided to opt for man, La iglesia había decidido escoger por el hombre, to serve man and to help him build his home on this earth. de servir al hombre y de ayudarlo a construir su casa en esta tierra. Man with his ideas and his aims, man with his hopes and his fears, man, etc., etc. Así que el hombre con sus ideas y sus blancos, el hombre con sus esperanzas y sus miedos,
etcétera, etcétera, etcétera. El hombre. That was going to be the centerpiece of the church's interest, the pontiff said to the bishops. Este iba a ser el centro del enfoque del interés de la iglesia, dijo el pontífice a sus obispos. The Bible says, and this gospel will be preached. Y la Biblia dice, este evangelio será predicado. And here we have a new gospel, Pero aquí tenemos un nuevo evangelio, the needs of man. las necesidades del hombre. This is not Christianity. Esto no es el cristianismo. Don't call it Christianity. No llámenlo cristianismo. Go and join a social club to do this, or a government relief organization. Únanse a un club social o a una asociación gubernamental para ayuda para hacer esto. Don't call it religion, Pero no lo llamen religión, because religion is about Jesus Christ and nothing else. porque la religión tiene que ver con Jesucristo y nada más. He says self-esteem then, or pride in being a human being, is the single greatest need facing the human race today. Así que la estima de uno mismo o el orgullo en ser un ser humano es la necesidad más grande y única que la raza humana tiene hoy en día, dice. He goes so far as to say, do not fear pride. Así que va hasta el punto de decir, no tengan miedo del orgullo. That's incredible. Eso es algo increíble. When in Timothy we read that that's exactly what we're going to have at the end of time. Cuando en segunda de Timoteo 3, 1 a 5 leemos que eso es exactamente uno de los problemas que vamos a tener al final de los tiempos. For men will be lovers of their own selves and proud. Donde los hombres van a ser amadores de sus propios seres y orgullosos. They will have a form of godliness, but they will deny the power thereof. Van a tener una forma de la piedad, pero en realidad van a denegar o a negar el poder de esa piedad. This writer says, by beholding Christ, Esta escritura dice que contemplando a Cristo, you will become changed. uno será cambiado. Until you will hate your former pride, Hasta que uno va a odiar su orgullo que tenía anteriormente, your former vanity, la vanidad que tenía anteriormente, self-esteem, esa estima del yo, self-righteousness, esa justicia propia unbelief. y esa incredulidad. You will cast these sins aside as a worthless burden. Uno va a dejar a un lado esos pecados como un peso que no tiene valor. So that's exactly the opposite of what Schuller is preaching. Esto es exactamente lo opuesto de lo que está predicando Schuller. In the Review and Herald we read, it is through this avenue of self-esteem and self-sufficiency that Satan will seek to ensnare the people of God. Y aquí dice, siguiendo, dice que es por medio de este camino de la estima del yo y esta suficiencia del yo que Satanás tratará de engañar al pueblo de Dios. It's like Luther, he said, I cannot rely upon myself. Es como Lutero que decía, yo no puedo tener confianza en mí mismo. The only one I can rely upon is Christ. El único con el cual yo puedo tener confianza es Jesucristo. Now, Schuller, do you have sympathies with Rome? Bueno, Schuller, este autor, tiene conexiones con Roma. Or why are you preaching Roman Catholic Ignatian spirituality and doctrine? ¿Por qué está pues él predicando esta doctrina y espiritualidad que está basada sobre Ignacio de Loyola? Well, he has invited Catholic bishops, Fulton Sheen, to his pulpits. Bueno, ha invitado a predicar al obispo católico Fulton Sheen. He said it's time for Protestants to go to the shepherd and to say, what do we have to do to come home, referring to the Pope. Y refiriéndose al Papa, él dice que es tiempo para que los protestantes regresen al pastor, al Papa, y decirle y preguntarle qué tenemos que hacer para regresar a la casa. He had the plans of his Crystal Palace approved and blessed by the Pope. Los planes para construir su catedral de cristal tuvieron que ser bendecidos y aprobados por el Papa. And he publishes various documents and thoughts together with Catholic leaders. Y él publica varios documentos y pensamientos con líderes católicos. So he and Catholicism are in cahoots. Así que él y el catolicismo se encuentran juntos. That's why he says, I'm dreaming an impossible dream, a bold, impossible dream. Y dice que yo sueño un sueño fuerte e imposible, dice. That positive thinking believers in God will rise above the illusion that our sectarian religions have imposed upon the world. Que los creyentes que piensan de manera positiva en Dios se elevarán más arriba de las ilusiones que hacen de nosotros sectas diferentes que han sido impuestas en el mundo. That we will rise above doctrinal idiosyncrasies, choosing not to focus on disagreements, but rather that which combines us.
Así que nos celebraremos más arriba de lo que son diferencias doctrinales, escogiendo no enfocarnos en lo que no estamos de acuerdo, pero también más bien enfocarnos en esa unidad. So let's transcend these divisive dogmas. Así que elevémonos más arriba de esos dogmas de que causan división. Let's all walk together, whether it's in harmony with the Bible or not, who cares? Así que caminemos todos juntos, sea que esté en armonía con la Biblia o no, eso que le importa. Now let's have a look at his children. Así que veamos un poco sus hijos espirituales, por así decir. One of his students was Bill Hybels, who founded Willow Creek. Uno de sus estudiantes fue Bill Hybels, que fundó Willow Creek. Now, thousands of ministers from Protestant denominations are sent to Willow Creek for training. Ahora, miles de pastores de denominaciones protestantes van a la iglesia de Willow Creek para ser entrenados. All denominations are touched by this. Todas las denominaciones están afectadas por esto. Now, what do they learn at Willow Creek? ¿Y qué aprenden en la iglesia de Willow Creek? Well, let's go to the Willow Creek web pages and ask them. Así que vamos al sitio de internet de Willow Creek y preguntémosle. You will find visualization, Uno encontrará ahí la visualización, formation, la formación, mentoring or coaching, es decir, el entrenamiento por medio de un entrenador, spiritual direction, la dirección o guía espiritual, consensus, el consenso, ecumenism, el ecumenismo, seismic shift, mega change. así que cambios increíbles. Sounds like Barack Obama. Change, change. Parece como Barack Obama que alegaba cambio. Interspiritual community, Una comunidad entre varias fes, interespiritual, and the changing of worship. y el cambio de la adoración. Now, what is taught at Willow Creek? Ahora, ¿qué se enseña en Willow Creek? For example, here is meditation promoter Kerry Wyatt Kent. Así que el promotor o la promotora de meditación, Kerry Wyatt Kent, On these web pages, en este sitio web de la iglesia misma, talking positively about monastic communities, ella escribe o él escribe positivamente sobre las comunidades monásticas. Martin Luther, on the other hand, wrote a work against monastic communities and its gross evils. Y Martín Lutero, del otro lado, escribió en sus tiempos una obra en contra de estas comunidades monásticas y de esos grandes males, decía él. They talk about spiritual formation. We need to know what that is. Y ellos hablan sobre lo que se dice acá, formación espiritual. Necesitamos saber qué es. And then they identify Scott McKnight. Y después identificaron al señor Scott McKnight. They quote Richard Rohr. Y hablan también con un sacerdote que se llama Richard Rohr. They quote Matthew Fox. Y otra persona que se llama Matthew Fox. And other Jesuit priests like Paul Cotino. Y otros sacerdotes jesuitas como Paul Cutino. After all, we're tracing the Jesuit influence on the Protestant churches here. De hecho, lo que se está haciendo aquí es trazando la influencia jesuita sobre las iglesias protestantes. Who are these people? ¿Quiénes son estas personas? Well, let's have a look at Richard Rohr. Miramos a Richard Rohr. He's a Roman Catholic priest. Es un sacerdote católico romano. And when he says the Mass, he says it in the name of the Father, Mother God. Y cuando dice la misa, él dice la misa en el nombre del Padre y Madre Dios. You see, they have this notion that the Holy Spirit is female. Tienen esa noción que el Espíritu Santo es femenino. Now, if Mary conceived by the Holy Spirit, then there's a big problem if the Holy Spirit was female. Pero si María concebió por medio del Espíritu Santo, hay un problema bastante grande si el Espíritu Santo es femenino. And these are Roman Catholic theologians. Matthew Fox. Y esos son teólogos católicos romanos. Matthew Fox, A Catholic priest become episcopal priest. un sacerdote católico que se convirtió en sacerdote de la iglesia episcopal, Which is exactly the same thing. que es exactamente lo mismo que el catolicismo. He writes about the coming of the cosmic Christ, Él escribe sobre la venida del Cristo cósmico, which is a pantheistic work. que es de hecho una obra panteísta. Scott McKnight, Ahora, Scott McKnight, New Testament scholar, author, professor. ahora es un erudito y profesor del Nuevo Testamento, And he teaches spiritual formation. y él enseña el concepto de la formación espiritual. Here at Willow Creek, they quote Richard Foster.
Y aquí en esta comunidad de Willow Creek, ellos citan a Richard Foster. We want to know who these people are. Y queremos saber quiénes estas personas son. Who is training these people in this new spirituality? ¿Quién está entrenando a estas personas en esta nueva dimensión de la espiritualidad? And these people in turn training every single denomination on the face of the planet? Y todas esas personas a su momento, ellos están entrenando a cada denominación en este planeta. Well, I would like to know, Bueno, a mí me gustaría saber, if I was a concerned Christian, si yo fuera un cristiano preocupado, where has this coach that has come into the denomination received his training and what has he been taught? ¿de dónde viene ese entrenador que a lo mejor ha ingresado a mi denominación y da ahora este entrenamiento? ¿De dónde aprendió? They teach, this is their own webpage, I'm not making it up, Así que ellos enseñan, y esto viene directamente de su página internet, solitude, soledad, silence, silencio, fasting, ayuno, and a contemplative approach to scripture and prayer. y una manera de acercarse a las escrituras y a la oración que tiene que ser contemplativa. This is guided imagery, Y esta es la imaginación guiada, comes straight out of the spiritual exercises of Ignatius Loyola. que ha sido importada directamente de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. This is Jesuit Counter-Reformation theology. Y esta es teología que originó con la Contrarreforma jesuita. And the churches are embracing it. Y las iglesias están abrazando estas nuevas teologías. Here's another one of the children of Robert Schuller, Rick Warren. Aquí otro de los alumnos de Robert Schuller se llama Rick Warren. He's America's most influential spiritual leader. Ahora, él es el líder espiritual con más influencia en Estados Unidos de Norteamérica. He's the one who did the inauguration prayer for Barack Obama. Es el que hizo la oración de inauguración para el presidente Barack Obama. He has been invited to speak at the United Nations, Él ha sido invitado para hablar en las Naciones Unidas, World Economic Forum, al Foro Económico Mundial, African Union, a la Unión Africana, Council of Foreign Relations. en el Concilio de las Relaciones para el Exterior. Well, this is interesting because here we have the link between the political arms of the secret societies as well as the spiritual arm. Esto es interesante porque con esta sociedad, por ejemplo, tenemos la conexión del lado político de las sociedades secretas con el lado espiritual, como Rick Warren. He was voted as one of the 15 leaders who mattered most in 2004. He has received so many awards, it's unbelievable. Él fue votado como uno de los 15 líderes que eran más importantes en el 2004 y ha recibido tantos premios y reconocimientos como algo increíble. What does he teach? ¿Y qué enseña? It's fascinating that he admits that he's a member of the Council of Foreign Relations. Y él, es interesante que admite que él es un miembro del Concilio de las Relaciones Exteriores. And he's also a member of the organization called Oxford Analytica. Y también es un miembro de otra organización que se llama Oxford Analytica. Now that's a strange union of people that believe and people that believe nothing. Y esa es una unión un poco extraña entre personas que creen y personas que no creen en nada. Now let's see what he says. Y veamos lo que él dice. He says anybody can be won to Christ. Dice que cualquier persona puede ser conquistada a favor de Cristo If you know the key to his heart. si uno sabe o conoce la llave al corazón de esa persona. The most likely place to start is with the person's felt needs. Y la mejor manera de empezar esto es con las necesidades que esa persona siente. That's needs-based theology. Así que esa es una teología basada sobre las necesidades. God won't ask about your religious background or doctrinal views. Dice que Dios no te pedirá sobre tu base religiosa o sobre tus opiniones doctrinales. All you have to worry about is, do you love Jesus? Todo lo que uno se puede preocupar es la pregunta, ¿amas a Jesús? So obedience is not important. Así que la obediencia ya no es importante. The last thing many believers need today is to go to another Bible study. La última cosa que muchos creyentes necesitan hoy en día es de ir a otro estudio bíblico. This is incredible. Eso es increíble. You don't need Bible studies. Así que uno ya no necesita los estudios bíblicos. Just do your Christian duty. Así que simplemente hagan las tareas que tienen que hacer como cristianos. Take care of the needs of the poor. Cuídense de las necesidades de los pobres.
But don't worry about the way, the truth, and the lie. Pero no se preocupen sobre la vía y el camino y la vida. Then he advocates breath prayers. Y después él habla sobre lo que llama oraciones con el aliento. Now, what does that mean? ¿Qué significa eso? You choose a brief sentence or a simple phrase that you can repeat to Jesus in one breath. Así que oraciones de respiro, dice, usted escoge una frase corta o una frase simple que usted puede repetir a Jesús con un respiro. A breath prayer? Una oración de respiro. Well, a simple breath prayer that can be used would be Yahweh Shalom. Así que una de las oraciones simples que pueden usar es Jehová, Yahvé, Shalom. That would mean breathing in God and breathing out peace. Y esto significaría inspirando a Dios y expirando a paz. That's what Brahma stands for. Y esto es el significado de la religión pagana de Brahma. So you breathe in, Yahweh. Así que uno respira And you diciendo breathe out, Yahvé Shalom. y expira diciendo Shalom. And then you do that over and over and over and over again. Y uno repite sin fin este proceso. And then he says, if you want Jesus to come back sooner, Y después él dice que si quiere que Jesús venga más pronto, focus on fulfilling your mission, not figuring out prophecy. y enfóquense en cumplir su misión y no en tratar de entender la profecía. Isn't that incredible? ¿No es eso increíble? The Bible says you will do well if you start figuring out prophecy. La Biblia dice que uno hará el bien si empieza a estudiar la profecía. He says the spiritual formation movement is a vital message for the church. Y dice que el movimiento de la formación espiritual es un mensaje vital para la iglesia. He talks about contemplative prayer or Y visualization. él habla sobre lo que es la oración contemplativa o la visualización. Here in this case, Saddleback Pastor Lance Witt. Y en este caso la fuente es el pastor de la misma iglesia, Lance Witt. He talks about enjoying God's presence in solitude. Y dice que habla de gozar de la presencia de Dios en esta soledad. They quote Merton's solitude. Y ellos citan este concepto de soledad del autor Merton. This is Catholic theology. Así que encontramos acá el concepto de la teología católica. So he continues his article and he says we want to change frequencies. Y después concluye su artículo y dice, nosotros queremos cambiar frecuencias. Rick Warren promotes the book called Sacred Pathways. Así que el autor, otra vez, Rick Warren, promueve el libro llamado Vías Sagradas. And he places emphasis on spiritual exercises. Y otra vez él pone el acento sobre los ejercicios espirituales. And talking about these prayer types that they promote, Hablando sobre este tipo de oraciones especiales que ellos promueven. it says it's best if they are taught in person. Y es mejor si estas se enseñan de persona a persona, dice. This is how it works, centering prayer. Así que así es como funciona este tipo de oración. Choose a word, Escojan una palabra, Jesus or whatever, Jesús o lo que sea, as a focus of contemplative prayer. como el enfoque de este tipo de oración contemplativa. Repeat the word silently in your mind for a set amount of time, 20 minutes. Repitan esta palabra de manera silenciosa en su mente por un lapso de tiempo, 20 minutos por ejemplo, Until it becomes like breathing. y hasta que se convierta como respiración. This is a high occult technique. Esas son técnicas lo más profundamente ocultas. This is spiritual nonsense. Esto es a nivel verdadero espiritual, no tiene ningún sentido. The Bible says, do not be like the pagans that repeat over and over and over. La Biblia dice, no ser como los paganos que repiten y repiten frases. This induces a hypnotic state. Esto induce en la cabeza un estadio mental de hipnosis. And if you add visualization to that, you can have the full catastrophe. Y si uno añade el concepto de la visualización a ese estadio mental, se puede poner en gravísimos problemas. I love these Protestant statements. Yo amo estas citas protestantes. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. La oración es el abrir del corazón humano a Dios como si Dios fuera un amigo. Not that it's necessary in order to make known to God what we are, Y no es necesario para que nosotros podamos hacer conocer a Dios lo que somos, but in order to enable us to receive Him. pero eso se hace para permitirnos a nosotros que lo recibamos a Él. Prayer does not bring God down to us, but brings
us up to Him. La oración no trae a Dios a nuestro nivel, sino que nos trae a nosotros acerca de Él. I want you to think logically. Ahora, quiero que piensen de manera lógica. God says the relationship between Him and us is like a marriage relationship. Dios dice que la relación entre Él y nosotros es una relación de matrimonio. Let's say I wanted my wife's attention. Ahora, digamos que yo quisiera la atención de mi esposa. So I do a breath prayer for 20 minutes, Así que hago esta oración de respiro por 20 minutos. breathing in her name and breathing out whatever. Así que inspirando su nombre y expirando lo que sea. And then I do a body prayer for the next 20 minutes. Y después hago una oración de ejercicio de cuerpo por los próximos 20 minutos. I tie myself in a knot. Así que me ato con cuerdas. The more agile I am, maybe I can throw my legs over my shoulders. Y más ágil que soy, pues a lo mejor puedo hacer hasta piruetas. I sit silently and meditate for contemplative silence Y me quedo en silencio y medito con este silencio contemplativo. until she finally comes to me after an hour and says, "Excuse me, what are you doing?" Y después, hasta que después de una hora viene a mí y me dice, pero perdón, ¿qué estás haciendo? And I say to her, "I'm trying to get your attention." Y le digo a ella, bueno, pues estoy tratando de ver si me pones atención. She'll call the insane asylum Ella me llamaría al hospital para los locos. and say, "My husband's lost it. Please take and fix Y him." dirían, pues mi esposo ya ha perdido su cabeza, por favor, agárrenlo y a ver qué puedan hacer. What do you think God thinks of this nonsense? ¿Y qué piensan ustedes que Dios piensa sobre este tipo de actividades sin sentido? When I pray to God and I pour my heart out to Him as to a friend. Cuando yo oro a Dios y yo le abro mi corazón a Él con mis preocupaciones, así como hablando con un amigo. And faith grabs hold of the promises of God. Y la fe se aferra a las promesas de Dios. You know, sometimes we feel we're praying up against the ceiling. Muchas veces nos sentimos que a lo mejor estamos orando como si estuviéramos orando enfrente de una pared. And so we say, "God, are you listening? Can you hear me?" Y de vez en cuando decimos, pero Señor, ¿me estás escuchando? ¿Estás ahí? Eventually I get to the point where I say, "God, give me an experience that I can just know that you are hearing me." Y uno puede llegar hasta el momento donde dice, oh Señor, dame una experiencia, yo quiero saber que tú me estás escuchando. Be careful, you might just get an experience. Pero atención, a lo mejor sí recibe esa experiencia. No. No, Faith breaks through the barrier. la fe rompe esa barrera. I feel I'm praying up against the ceiling. Yo siento que estoy orando como si estuviera chocando contra el techo, Faith says, pero la fe dice "My God is not deaf." que mi Dios no es sordo. Whether Satan has put a ceiling above my head or not, Sea que Satanás ha puesto un techo encima de mi cabeza o no, God has heard that prayer. Dios ha escuchado esa oración. And God is not too lame or too weak to take care of my needs. Y Dios no es tan ni minusválido ni débil para no querer ocuparse de mis necesidades. I need none of these spiritual exercises. They profit nothing. Yo no necesito ninguno de esos ejercicios espirituales, no sirven a nada. This author says there are two kinds of prayer. Así que esta autora dice que hay dos tipos de oración. The prayer of form and the prayer of faith. Dice, hay la oración de forma y la oración que está basada sobre la fe. The repetition of set customary phrases when the heart feels no need of God is formal prayer. La repetición de frases que uno ha aprendido cuando el corazón no siente ninguna necesidad de Dios es una oración formal. Christ says, "Use not vain repetitions Y- as the heathen do." Y Cristo dice, no utilicen repeticiones vanas como los paganos hacen. The prayer that comes from the heart, God will hear. La oración que viene del corazón, Dios la va a escuchar. So I want to warn you, dear Christians, Así que los quiero avisar, queridos cristianos, if somebody comes to you si alguien viene a ustedes and wants to teach you y los quiere enseñar a new way to pray, una nueva manera de orar, then run. corran.
Well, let's see how we can put Ignatian spirituality into practice. Así que veamos ahora cómo esta espiritualidad de Ignacio de Loyola se puede poner en práctica. The man on the screen here is Robert Schuller, Ahora, el hombre aquí en el cuadro se llama Robert Schuller. and his philosophy has introduced a totally new paradigm into Christian thinking. Y su filosofía ha introducido una manera de pensar, un paradigma totalmente nuevo en la manera de pensar cristiana. Paul Yonggi Cho, Ahora, Paul Yonggi Cho, who heads the largest church in South Korea, que dirige la iglesia más grande en el sur de Corea, wrote a book called The Fourth Dimension, escribió un libro llamado La Cuarta Dimensión, and Robert Schuller wrote the foreword. y Robert Schuller escribió la introducción a este libro. And he says the following about visualization. Y escribe lo siguiente sobre el tema de la visualización. I discovered the reality of that dynamic dimension in prayer that comes through visualizing. Yo he descubierto la realidad de esta dinámica dimensión, la cuarta, que viene con la oración, y la oración que viene por medio de la visualización. Don't try to understand it, just start to enjoy it. It's true, it works, I tried it. No traten de entender cómo funciona, simplemente empiezan a gozar de ella. Se llama Anthony Moore. He is the specialist assistant to the president of Georgetown University. Ahora, él es el asistente especial al presidente de Georgetown, de la Universidad de Georgetown. These are the most prestigious Jesuit universities in the United States. Esta es una de las más prestigiosas universidades jesuitas en los Estados Unidos. In fact, the president of the United States has to always present a speech at Georgetown University. De hecho, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica siempre tiene que dar un discurso a la Universidad de Georgetown. He asks the question, what have a 20th century Swiss psychoanalyst and a 16th century Spanish mystic have to say to each other? Y plantea la pregunta, ¿qué tiene que ver un psicólogo del siglo XX, que es suizo, con un místico español del siglo XVI, que tiene que decirse el uno al otro? He says, Carl Jung offers a uniquely compatible psychological framework for understanding the dynamics of the spiritual exercises of Ignatius Loyola. Dice que Carl Jung ofrece un contexto psicológico únicamente compatible para entender las dinámicas de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. So this discernment of spirits and the movement of self towards wholeness. Así que discernir los espíritus y el movimiento del yo hacia esta plenitud. This is the embodiment of the entire New Age philosophy. Así que aquí estamos incorporando toda la filosofía de la nueva era. Here you have psychology and spirituality blended into one. Así que uno encuentra aquí psicología y espiritualidad que se fusionan en uno. It is the practice of Jungian active imagination. Así que esta es una práctica de lo que es la imaginación activa que proponía Jung. Ya es verdad y funciona, y yo la he probado. Visualization, according to Michael Yapko, a psychologist, is hypnotic. Ahora, la visualización, según un psicólogo, Michael Yapko, es en realidad hipnótica. Many therapists aren't even aware they're doing hypnosis. Muchos terapeutas ni se dan cuenta que están haciendo o practicando la hipnosis. They're doing what they call guided imagery, Ellos están haciendo lo que se llama imaginación guiada, which is visualization, que en realidad no es nada más que visualización or guided meditation. o meditación guiada. And these are mainstream hypnotic techniques. Y estas son todas técnicas hipnóticas utilizadas comúnmente. Now, where did we find this? ¿Dónde encontramos esto? It was in the spiritual exercises of Ignatius Loyola. Lo encontramos en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Now, let's see how it links up with modern psychology. Así que veamos cómo todo eso se conecta también con la psicología moderna. This comes from the Memories, Dreams and Reflections of Carl Jung. Esto viene del libro de Carl Jung, Memorias, Sueños y Reflexiones. And he had mystical experiences. Y él tuvo experiencias místicas. Now, how did he do this? ¿Y cómo logró esto? It says here, Jung used visual techniques that he has found helps him to go deeper into active
imagination. Jung utiliza técnicas de visualización que él ha encontrado, lo ayudan para ingresar de manera más profunda en la imaginación activa. And he calls this a realistic visualization. Y él llama esto una visualización realística. And then he tells the story of one of these experiences. Y él después cuenta el relato de una de estas experiencias. He's imagining he's going down into a deep abyss. Y él se imagina que está bajando en un profundo abismo. And then he meets two figures. Y después se encuentra con dos personas, caracteres. And the one turns out to be the biblical figure Elijah. Y después uno ocurre ser la figura bíblica del profeta Elías. And the other one is Salome. Y la otra es Salomé. And he says to himself, what a strange couple. Y él se dice, pues qué pareja extraña. But Elijah tells Jung that he and Salome belong together for all eternity. Pero Elías le dice a Jung que él y Salomé se pertenecen como juntos para toda la eternidad. This is fascinating. Ahora esto es como medio fascinante. Who was Salome? ¿Quién era Salomé? Salome is the one who danced before Herod and asked for the head of John the Baptist. Se acordarán que Salomé era la hija de Herodías que bailó enfrente de Herodes y le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. That's the epitome of evil. Esto es lo más malo que ocurrió. Elijah is the one who stood for God and the principles of God, the epitome of good. Y Elías es el que representaba a Dios y los principios de Dios, representaba el bien. So good and evil here are linked together for all eternity. Así que aquí el mal y el bien están juntos para el resto de la eternidad. This is yin-yang philosophy. Esta es la filosofía del yin y yang. This is Luciferian philosophy. Filosofía luciferina. Now let's jump to a Jesuit webpage, St. Louis University, which is Jesuit. Así que vayamos ahora a un sitio web católico jesuita, a la Universidad de St. Louis. And here we have a discussion about Carl Jung and the spiritual exercises of Ignatius Loyola. Y aquí hay una discusión sobre Carl Jung y los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Now let's just look at who the presenter is. Y veamos quién es el presentador. It's Anthony Moore Es- and Ignatium Contemplation. Y al mismo tiempo la contemplación que promovía Ignacio de Loyola. This is deep Catholicism and occultism in mystery union. Así que este es el profundo ocultismo y el profundo catolicismo en esta unión misteriosa. Now, let's jump from there Ahora. to, let's say, Oprah Winfrey. Ahora, de ese contexto, vayamos un momento ahora a mirar, por ejemplo, Oprah Winfrey. I want to show you that this spirituality is not just Christian orientated or religiously orientated. Una presentadora de televisión norteamericana, y les quiero mostrar que esta espiritualidad no es necesariamente solamente con una orientación cristiana. It has become a universal philosophy. Se ha convertido en una filosofía universal. And so whether you go to church or whether you do not go to church, you could be embracing this philosophy without knowing it. Así que sea que uno vaya a la iglesia o sea que uno no asista a una iglesia, uno pudiera darle como quiera el bienvenido a este tipo de filosofía. Here on her webpage, she supports a course in miracles. Así que en su sitio web, Oprah Winfrey apoya un curso en milagros, Which is a self-study program in spiritual psychotherapy. que es un estudio personal sobre la psicoterapia espiritual. It is about psychological mind training. Y es un curso de entrenamiento psicológico de la mente. Now, when I was still involved with the occult world, Ahora, cuando yo aún estaba involucrado en el mundo del ocultismo, the course in miracles, which is a channeled work, by the way, el curso en milagros, que de hecho es algo que se hace con una persona que hace canalización, se comunica con los espíritus, trains one to become an alter Christo.